La palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, el verso 30. Si usted lo tiene, me dice amén. Gloria a Dios. Y si todavía no lo he encontrado, avíseme también, hermanos. Es importante que todos estemos en sintonía. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, el verso 30. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una vez más, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos. Venimos en el nombre de Jesús, adorando y exaltando tu santo y bello nombre. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que usted nos da. Señor, usa mi boca, mi lengua, los pensamientos, las palabras y todo lo que usted considera necesario y prudente para tu pueblo. Señor, ayúdanos a todos, te lo pido en el nombre de Jesús, que sea usted ungiéndonos, que sea usted dándonos dirección a cada uno de nosotros, porque necesitamos de tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues antes de poder presentar un tema o un título con cada uno de ustedes, que por cierto viene en forma de pregunta en esta ocasión, y me gusta presentarlo en ocasiones en forma de pregunta, porque eso, obviamente, si viene en forma de pregunta es porque debe haber una respuesta. Y esa respuesta es la que debe de venir de parte de cada uno de nosotros. Entonces, ahora también traigo un título tema en forma de pregunta. Y antes de poderlo presentar, me gustaría dar a manera de introducción el hecho de que cuando miramos la iglesia de hoy, diga conmigo la iglesia de hoy, y comparamos un poco la iglesia de ayer. Cuando hablo de la iglesia de ayer, hablo de la iglesia primitiva, que comenzó en Hechos capítulo 2. Usted puede leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero comienza en Hechos capítulo 2, en el aposento alto. Usted puede leer capítulo 2 de Hechos, del verso 1, 2, 3 y 4, en donde estaban esperando la promesa, la bendición del Padre, que es la llenura del Santo Espíritu de Dios. Entonces allí comienza esa iglesia, y podemos encontrar en los Hechos, en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos esa comparación, nos damos cuenta que la iglesia de hoy, como que hay algo que le está faltando. No sé si me estoy dando a entender. Si usted ha leído un poco lo que es el Nuevo Testamento o todo el Nuevo Testamento, notará que en la iglesia primitiva había poder, había autoridad, había dominio, había sanidad, había profecía, había lenguas, había interpretación de lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos a nuestra actualidad, a nuestro hoy, a nuestro día presente, nos damos cuenta que muchas de estas cosas hacen falta. Muchas de estas cosas no se están dando. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué hoy no se están dando esas cosas? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? Ese es el título para compartir con cada uno de ustedes. Miramos la iglesia primitiva y nos damos cuenta que había poder sobrenatural fluyendo sobre los apóstoles, sobre los hermanos, sobre aún aquellos que ocupaban una posición como el diaconado, como Felipe y otros hermanos. Aún ellos eran grandes instrumentos en las manos de Dios. Dios los usaba poderosamente, y ya sin contar hablar de un Pedro, hablar de un Juan, hablar de un Pablo, etcétera, etcétera. Y miramos hoy en día y nos damos cuenta que en la iglesia muchas de estas cosas no están pasando, incluyendo la llenura o el bautismo del Espíritu Santo está haciendo falta en nuestros tiempos, y muchísimas cosas más. Y entonces, una vez más, la pregunta es: ¿qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Por qué a la iglesia de ayer fluía la presencia de Dios de una manera especial?
de una manera poderosa. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión? ¿Qué ha pasado con la iglesia de hoy? ¿Por qué la iglesia de hoy no está fluyendo, no se está dando, no se está llevando a cabo? Las almas vienen enfermas y en muchos de los casos están saliendo enfermos. Las personas vienen, entregan su vida al Señor y sirven a Dios por un tiempo y después, una vez más, están regresando a continuar haciendo lo que estaban haciendo antes. Porque ahora las estadísticas dicen que el divorcio siempre ha existido, pero curiosamente ahora el divorcio donde más se está llevando a cabo no es en la gente que no conoce de Dios, sino en la gente que conoce a Dios. La mayoría de divorcios que se están dando en esta época no es en la gente inconversa o mundanos, paganos, como muchas veces la gente le dice, que de alguna manera los conceptos están un poco fuertes, pero se están llevando a cabo dentro de aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le falta a la iglesia de hoy? Y si usted y yo hacemos un poquito de memoria, nos damos cuenta que la iglesia de hoy tiene dinero, porque no es que seamos millonarios, pero tenemos dinero para sufragar las diferentes necesidades. Tenemos comodidad. ¿Cuándo dicen amén? ¿Me está siguiendo? Tenemos un lugar donde vivir, tenemos un trabajo, tenemos una familia, no hay persecución. Amén. Es decir, estamos bien. Está la iglesia, hay libertad para asistir, congregarnos, para orar, para leer la palabra, ayunar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le falta entonces a la iglesia de hoy? Si aparentemente todo, entre comillas, lo estamos haciendo exactamente como lo hacía la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le falta? Piense por un momento y sígame de un poco de cerca. Si nosotros prácticamente lo tenemos todo, porque el mismo Dios que bautizaba a la iglesia primitiva es el mismo Dios que bautiza hoy en día. Amén. El mismo Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros. El mismo que repartió los dones de profecía, de sanidad, dones de ciencia, don de maestro, don de evangelismo, don de pastorado, etcétera, etcétera. Es el mismo que lo está haciendo hoy en día. Pero entonces, ¿qué es lo que está faltando? Si Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, entonces si nuestro Dios no ha cambiado, si nuestro Dios sigue siendo el mismo, entonces ¿qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? Pregúntele a su hermano que tiene a la par: hermano, ¿qué es lo que le falta a la iglesia de hoy? Fíjese, si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene dinero para ir solventando las diferentes necesidades? No es que sea millonario, usted me va a decir, sí, gracias al Señor, tengo lo necesario. Si yo le pregunto, ¿usted tiene una cama donde dormir? Usted me va a decir, sí, tengo una cama donde dormir. Tal vez no es la última moda o la más actualizada, pero tengo una cama o un catre, como usted lo quiera llamar. Tengo donde dormir. Si yo le pregunto, ¿usted tiene un lugar, casa, traila o como le quiera llamar, donde pasar la noche o descansar? Usted me va a decir, sí, lo tengo. Entonces prácticamente lo tenemos todo. Entonces, ¿qué le falta a la iglesia de hoy? Bueno, y allí quiero ya meterme a donde el Señor nos ha traído. Precisamente Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el verso 30, comienza dándonos la clave para cada uno de nosotros. Tanto para los que están afuera de la iglesia, como también los que estamos dentro de la iglesia. Leamos por favor una vez más Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, el verso 30. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y como que esa palabra arrepientan o arrepentimiento, muchas veces como que quizás no la hemos entendido en su totalidad.
Como que quizás suena un poco bonito, o muchas veces por la manera como algunos han enseñado de que levante su mano y arrepiéntase, repite esta oración y ya estuvo. Y muchas veces quizás no le hemos dado el valor que realmente conlleva esta palabra tan pequeña, arrepentimiento. ¿No es verdad que muchos de los que ya tenemos un tiempo de estar en el Evangelio del Señor Jesucristo, en algunas ocasiones nos hemos acomodado, mal acostumbrados al hecho de que yo sé que mi Señor me va a perdonar, yo sé que mi Señor sabe que soy imperfecto, yo sé que mi Dios sabe y conoce que yo soy débil, yo sé que Dios conoce que mi carne es débil, etcétera, 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 y eso mismo se ha ido formando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, a tal punto que muchas veces decimos que nos arrepentimos, pero realmente no lo hemos hecho de corazón. Solamente fue un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento de palabras o de dientes para afuera. Y eso es precisamente lo que ha comenzado a afectar la iglesia de Dios en estos tiempos. En donde vemos que hay mucho pueblo, el evangelio se está predicando y pregonando por todas partes, y vemos muchas veces que la gente de alguna manera dice: yo tengo tantos años de servir al Señor, pero muchas veces cuando los miramos con darle una simple miradita, y no estoy hablando de que estamos juzgando, nos damos cuenta, o por su manera de hablar, su manera de comportarse, nos damos cuenta que pareciera que no tiene X cantidad de años de estar en el evangelio, sino que realmente lo único que ha hecho es darse una visitadita a un club social, porque sigue siendo la misma persona, sigue teniendo el mismo vocabulario, sigue teniendo la misma vestimenta, sigue teniendo la misma manera de actuar, interactuar con sus hijos, con su familia y con todos los que están alrededor. Arrepentimiento, amada iglesia, es la clave para la iglesia hoy en día. Cuando hablo de arrepentimiento, hablo de una humillación dentro del pueblo de Dios, porque nadie que se humilla de corazón delante de la presencia de Dios va a continuar siendo la misma persona. Porque si alguien dice que se ha humillado delante de la presencia de Dios y sigue a los pocos días, las pocas semanas, a los pocos años, continúa actuando y viviendo y vistiéndose de la misma manera, entonces no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Sigue allí la misma actitud, el mismo pecado, la misma manera de continuar haciendo exactamente lo mismo. Y es importante que nosotros entendamos que cuando la palabra de Dios habla de un arrepentimiento, está hablando de un corazón que verdaderamente está dispuesto a cambiar, a buscar la presencia de nuestro Dios. Cuando hablamos de un arrepentimiento, estamos hablando de humillación, de llanto, de sentir pena, de sentir un sufrimiento, de querer cambiar de parecer, de querer someternos realmente a nuestro Dios. Porque si yo me arrepiento, pero luego hice un llanto o estuve allí lamentándome por la falta, por mi pecado delante de Dios, pero a los pocos días continúo exactamente de la misma manera, ¿me he arrepentido o no me he arrepentido? Realmente no me he arrepentido. Si yo ya conocí a través de la palabra de Dios que ya Dios establece una manera de cómo debo andar vestido, tanto para los caballeros como las damas, y después de escuchar eso, y yo le pido perdón a Dios y reconozco que no debo vestirme de esa manera, ni mis hijos ni mis hijas deben vestirse de esa manera, pero continúo haciéndolo, ¿realmente me he arrepentido? Hubo una humillación, hubo un lamento posiblemente, pero en el fondo de mi corazón yo quiero continuar viviendo como a mí me da la gana. Y es allí donde podemos entender por qué la iglesia de hoy hay una gran distancia o diferencia con la iglesia del ayer.
Ahora, cuando hablamos desde los tiempos antiguos, hay una manera como el Señor venía hablando a su pueblo para que el pueblo entendiera que cuando estaban humillados había una manera que aquella persona que estaba cerca o alrededor pudiera reconocer de que alguien realmente estaba humillado delante de la presencia de Dios. Estoy hablando del cilicio. El cilicio era una vestidura áspera, generalmente hecha de pelo de cabra y de camello de color negro, que causaba gran incomodidad en aquella persona que se la ponía o se la colocaba para mostrar delante de Dios que realmente estaba humillado delante de la presencia del Señor. Vaya conmigo a Génesis capítulo 37, el verso 34. Génesis capítulo 37, el verso 34. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Génesis capítulo 37, el verso 34. Entonces estamos hablando de un cilicio, de un instrumento que se usó desde tiempos muy antiguos para que la persona que se lo ponía mostraba ante los ojos de Dios, y cualquiera que estaba cerca de él pudiera percatarse que estaba humillado delante de la presencia de Dios. Génesis capítulo 37, el verso 34. Si usted lo tiene, dígame amén. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Qué estaba haciendo este siervo de Dios? Mostrando humillación, mostrando lamento, mostrando que estaba arrepentido de no haber hecho lo suficiente para salvaguardar o poner a salvo la vida de su pequeño hijo José, que según él había muerto. Vaya a Lamentaciones, libro de Lamentaciones, adelante de Jeremías, el capítulo 2, el verso 9. Gloria a Dios. Lamentaciones, en el capítulo 2, el verso 9. Gloria a Dios. Aleluya. Solo le estoy mostrando algunos ejemplos de personas o en qué lugares o en qué momentos o épocas de la Biblia se menciona que usaron el cilicio, que era un símbolo, una muestra de que alguien vivía y estaba humillado delante de la presencia de Dios. Lamentaciones capítulo 2, el verso 9, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Verso 10, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Note, amados hermanos, lo que estaba pasando, y nos damos cuenta que el cilicio era algo que usaban para demostrar que había una humillación, porque nos damos cuenta que la iglesia de este tiempo tan moderno, lo que le está faltando es humillarse delante de la presencia de Dios. Porque yo estoy plenamente convencido que cuando alguien se humilla delante de la presencia de Dios, va a recibir misericordia y favor de Dios para esta persona. Isaías capítulo 20, el verso 2. Isaías capítulo 20, el verso 2. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 20, el verso 2, cuando usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Isaías capítulo 20, el verso 2, dice la escritura, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo.
Curiosamente le dejo de tarea que investigue cómo andaba el profeta Elías trayendo la palabra de Dios en aquel entonces. Usted, Isaías, gracias, cómo el profeta Isaías andaba en aquella época predicando la palabra de Dios. Note que dice que el Señor mismo le ordena que quite el cilicio que andaba sobre sus lomos y ahora se quedara completamente encueradito, chuloncito, como decimos en mi tierra, desnudo. ¿Para qué? Para que siguiera pregonando la palabra de Dios. Isaías ya andaba humillado, pero ahora le toca hacer una tarea más. El cilicio implicaba sufrimiento. El cilicio implicaba dolor. El cilicio implicaba o simbolizaba malestar o molestar en la persona que lo estaba cargando. Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba humillado delante de la presencia de Dios, se tiraba al piso, se vestía de cilicio, es decir, se quitaba la ropa que andaba y se ponía esa ropa, si lo podemos decir así, o ese traje que pegaba con su piel, pero que cuando pegaba o rozaba con su piel le causaba una gran incomodidad, y se tiraban al piso y tiraban también polvo sobre su cabeza como una señal de humillación delante de la presencia de Dios. Pregunto yo a la iglesia o a cualquier hermano o hermana, tal vez alguien que me está viendo a través de las plataformas sociales, ¿usted alguna vez se ha tirado al piso a buscar la presencia de Dios de una manera tal en la cual usted ha estado humillado completamente delante de la presencia del Señor? ¿Alguna vez usted se ha puesto un cilicio, un traje áspero que le va a causar incomodidad, que le va a causar dolor, comezón, tal vez algún tipo de alergia y tantas cosas, y hasta polvo de allá afuera, y lo agarra y se lo tira y se humilla delante de la presencia de Dios? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Pues sabe que la iglesia del pasado sí lo hacía, los hombres de Dios del pasado sí lo hacían, pero la iglesia de este tiempo ni doblar rodillas quiere. Fíjese, ni doblar rodillas queremos. Venimos a la casa de Dios, no oramos cuando venimos a darle gracias a Dios. En nuestra casa no queremos doblar rodillas, no queremos humillarnos, pero en nuestra mente muchas veces nos estamos humillando delante de Dios. Y aquel que todo lo mira, que todo lo sabe, se da cuenta que no nos estamos humillando delante de su presencia. Entonces, ¿cómo va a haber poder? ¿Cómo van a fluir las lenguas? ¿Cómo va a fluir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo van a fluir los dones? ¿Cómo van a fluir los ministerios? ¿Cómo van a fluir los milagros? ¿Cómo van a fluir tantas cosas que fluían en la iglesia primitiva? Si la iglesia de ahora, de esta época, está más preocupado por las cosas materiales que por agradar a nuestro Padre Celestial, ¿cómo va a fluir el poder de Dios en estos tiempos si realmente estamos más preocupados por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra casa, que verdaderamente estar a cuentas delante de la presencia del Señor? Mateo capítulo 3, el verso 4. Mateo capítulo 3, el verso 4. Aleluya. No me malinterprete, no estoy diciendo que el Señor está en contra de que trabajemos, nos esforcemos y que querramos vivir una buena vida. En ningún momento estoy diciendo eso. Pero a veces nos afanamos tanto por estas cosas que se nos olvida que lo que tenemos es por gracia y misericordia del Señor, y que si Él quiere nos puede quitar todo en cuestión de segundo y hasta la vida misma, y otro va a disfrutar lo que con tanto esfuerzo nos obtuvimos en esta tierra. Mateo capítulo 3, el verso 4, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Es decir, Juan también estaba o andaba con la peculiaridad de que posiblemente, dicen los estudiosos, andaba vestido con un traje de silicio también. Y este traje lo andaba en todo el tiempo, cuando predicaba, cuando bautizaba, etcétera, etcétera. Eso es una señal que nos dice que Juan vivía una vida de arrepentimiento, una vida humillada delante de la presencia de Dios. ¿Usted vive una vida de arrepentimiento delante de la presencia de Dios? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Usted vive una vida de arrepentimiento delante de Dios? Si somos honestos, vamos a decir que no. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vivimos una vida de arrepentimiento delante de la presencia de Dios, hay cambios en nuestra vida. Hay cambios en nuestra vida. Y si no hay cambios en nuestra vida, significa que no estamos viviendo una vida de arrepentimiento delante de Dios. Lo único que está ocurriendo es que venimos a la casa de Dios, nos gozamos con la palabra, y la palabra quiere llegar hasta lo profundo de nuestro corazón, pero nosotros ponemos un escudo, construimos, levantamos un muro imaginario, y la palabra está pegando y chocando y no entra a lo profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando llegamos a casa, continuamos siendo la misma persona. Porque la palabra no está llegando. No hay un arrepentimiento. Recuerde que el propósito final de la palabra de Dios es producir un arrepentimiento en nuestro corazón. Confrontarnos con la verdad, que nos demos cuenta que esa manera como yo estoy hablando, cómo estoy pensando, cómo me estoy conduciendo, cómo me estoy vistiendo, no es agradable delante de Dios, y la palabra tiene que penetrar hasta lo más profundo de mi corazón, convencerme y confrontarme para que yo pueda comprender y entender que tiene que haber un cambio en mi vida. Y si no está ocurriendo eso, significa que yo no le estoy dando entrada o cabida a la palabra de Dios dentro de mi corazón. Supóngase que yo vengo al culto y soy una persona mal hablada. Me gusta decir malas palabras. Solo de F para arriba. Ok, vine, me gocé en la casa de Dios. Y bueno, hice mi oración de arrepentimiento. Mis lagrimitas de cocodrilo. Hay una llorada, ¿verdad? Para que el pastor se dé cuenta, o los hermanos se den cuenta que lloré. Y que se derramó y hay que limpiar y todo es bueno. Pero cuando llego a la casa, otra vez empiezo. Miramos tal por cual y mira. Entonces, ¿ocurrió un arrepentimiento? ¿Hay una humillación ahí? Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en esa vida? ¿Cómo Dios se va a glorificar en esa persona? Y si está casado o casada y tiene hijos, ¿cómo Dios va a obrar en esa familia? Si el que es cabeza o líder, o la hermana que debe también ayudar a su esposo, o el caballero que está soltero, no quiere permitir que Dios haga una obra en su vida, entonces ¿cómo puede haber ese cambio? Entonces nos damos cuenta que la iglesia de hoy le falta humillarse delante de la presencia de Dios. Le falta arrepentirse, pero de corazón. Arrepentirse y decir: Señor, perdóname, lávame, límpiame, purifícame, quebrántame, quema todo pecado, toda maldad, toda inmundicia. Me aborrezco, Padre mío, aborrezco todas estas acciones que he hecho, aborrezco llevarte la contraria, mi Dios. Ayúdame a continuar en este camino para poder entrar al reino celestial. Ahora nos damos cuenta que eso casi ya no se está llevando a cabo en estos tiempos. Nos damos cuenta que las congregaciones se están convirtiendo en clubes sociales, y cuando el pastor predica un poco más fuertecita la palabra de Dios, la decisión sabia, entre comillas, que toman muchos: me voy de esta iglesia.
Aquí muchos hablan que de los pantalones de las mujeres, que de los aretes, que la pintura, que de vestirse honestamente, que no, esos puros mandamientos de hombre. Mejor me voy por otra iglesia. No, aquí muchos me llaman la atención por los niños, que esto, no, mejor me voy por otra iglesia. Eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy. Pero queremos privilegios, queremos esto, queremos lo otro, y que aquí, y Dios dame, y por qué no cumple, y por qué te has tardado, por qué no hay milagro, por qué no hay bautismo del Espíritu Santo, por qué no hay don de profecía, por qué no hay sanidad, por qué mi hija o mi hijo sigue enfermo. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Y Dios está diciendo, es que no te has humillado, estás viviendo un evangelio cómodo a tu manera de ser. Y no como lo dice la palabra de Dios. Hay conmigo a Salmos capítulo 51, el verso 17. ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? Hay luces, hay comodidad y buenos instrumentos y que esto y que lo otro y que aquí y allá, pero no hay un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Las congregaciones de ahora están más interesadas en proyectar una buena imagen, pero nada más. Salmos capítulo 51, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura, los sacrificios de Dios son, lea conmigo, el espíritu. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, si un hermano o una hermana quiere impresionar, decimos en mi tierra, apantallar a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir bien vestido, vestido a la última hora, dar buenas cantidades de dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire lo que dice la Biblia, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David lo sabía y aún siendo rey, David decía, a mí no me importa ser rey, no me importa ser el mandamás o tener plata, fama y popularidad. Todo esto es basura, todo esto no sirve si no estoy bien delante de su presencia. Pablo decía, todo lo que hay en esta tierra lo catalogo como basura por amor de Cristo, para agradar a aquel que me ha tomado. Yo no sé si usted está entendiendo en esta hora, amada iglesia. Usted y yo podemos hacer tantas cosas, pero si no nos humillamos delante de la presencia de Dios, no tenemos el favor de Dios. Y por eso las peticiones no son respondidas. Por eso es que estamos clamando y pidiendo lo mismo y nunca se resuelve o es respondida esa petición, porque nosotros no nos estamos humillando como Dios quiere que nos humillemos. Porque hay una gran verdad que muchos no han logrado entender. Una cosa es como yo me quiero humillar delante de Dios. Y otra cosa es como Dios nos dice a través de su bendita palabra que nos humillemos. El hombre dice, humíllate delante de Dios. Hace esta oración, hasta se la escribe. Repita, yo confieso que Cristo murió en la cruz por mí. Gracias por haber muerto por mí. Te recibo como mi suficiente y mi único Salvador. Perdone, no me recuerdo literalmente. Y ya después de eso, unas 2 lagrimitas. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso, porque ahora el hermano, la hermana, ya su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Señor, habla Jesús. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Levantó la mano, pasó al altar y gloria a Dios, y hay fiesta en el reino de los cielos. ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
Porque esos son los estándares, los modelos que el hombre muchas veces pone para que la gente se sienta cómoda, cuando lo que tiene que hacer y decirle a la persona: usted necesita arrepentirse, usted necesita abandonar el pecado, usted necesita apartarse del pecado, alcohol, fornicación, adulterio, usted necesita apartarse de todo eso. Si usted no se aparta, usted no alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Pocos amén, pero es lo que dice la palabra. Y entonces muchos líderes religiosos dicen: no, si yo le digo eso al hermano, se me va a ir de la iglesia. Si yo le digo que tiene que arrepentirse y abandonar todas esas cosas, si yo le digo a la hermana que tiene que abandonar esas cosas, ay no, la hermana se me va a ir. Pero ¿y entonces en qué consiste el evangelio? ¿Es en tener cómoda a la gente o que la gente venga a un verdadero arrepentimiento? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Gloria a Dios. Espero que el siguiente día de culto no vaya a estar vacío acá. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el verso 14. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Por eso es que tu servidor siempre le está diciendo: lea su Biblia. Amén. Para que después no vaya a salir diciendo: eso es invento del pastor, eso es de las iglesias que se la quieren llevar muy extremistas o radicales. No. Por eso es importante que estemos leyendo la Biblia. Porque si después que usted lo leyó en la palabra de Dios y no quiere cambiar, usted es responsable de esa palabra. Y usted va a tener que rendirle cuenta a Dios. Y yo he librado mi alma como pastor, porque yo ya le hice ver que usted necesita tener un cambio. Tiene que cortar vínculos, tiene que apartarse, tiene que hacer a un lado tantas cosas. Pero si no lo quiere hacer, usted es responsable delante de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es. Hagamos una pausa. ¿El nombre del Señor es invocado sobre su vida? Amén. Amén. Levánteme la mano, míreme acá. ¿El nombre del Señor ha sido invocado sobre su vida? Por lo tanto, usted es parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué manda Dios para el pueblo de Dios? Dice: si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillación? Arrepentimiento, cambio, dolor, malestar, incomodidad de que lo que he estado haciendo no está bien delante de Dios y tengo que parar de seguir haciendo lo que he estado haciendo, porque si lo sigo haciendo no voy a esperar gracia y misericordia de Dios. Lo que va a venir es castigo de parte de Dios, porque Dios castiga también, amados hermanos. Como padre castiga a aquel que se ha salido del huacal, decimos en mi tierra. Sigamos, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus buenos caminos a malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y ¿qué? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero alguien viene y dice: no, yo me arrepiento, hice una media oracioncita y ya continúa haciendo o siendo la misma persona. ¿Los oídos del Señor están atentos a esa persona? No. ¿El Señor le ha perdonado? Tampoco. Hermano, usted me puede engañar a mí y yo lo puedo engañar a usted, pero al Señor no lo vamos a engañar. Él sabe si usted se ha arrepentido de corazón o no. El Señor sabe si usted aquí delante de los hermanos proyecta hacer una cosa, pero cuando está en casa, en su trabajo o en cualquier otro lado, usted es otra persona. Dios sabe si para venir a la iglesia se pone faldita, pero cuando está allá afuera se pone pantaloncito. Dios sabe si aquí se quitan las joyas, los aretes, las cadenas y todo eso para venir a la casa de Dios, pero cuando está allá afuera, ¡pum!, vuelve otra vez a su lugar. Como en automático, todo a su lugar, a arreglarse y todo. Dios lo sabe y usted lo sabe.
Y note lo que dice la palabra de Dios. Si usted se humilla, si usted ora, si usted se convierte y se vuelve de su malo camino, entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Es importante que usted y yo nos humillemos y nos damos cuenta que eso es lo que le falta a la iglesia de Dios hoy en día. Muchas congregaciones hoy en día se han dedicado que a regalar comida, que a esto y acá y lo otro, lo cual está muy bien, no estoy en contra. Y está muy bien, pero no se nos debe olvidar humillarnos primeramente delante de la presencia de Dios. Yo puedo regalar y hacer esto y lo otro y aquí y allá, pero no vivo una vida de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Entonces no estoy haciendo nada. Porque al final yo puedo ser el más dadivoso o tener la congregación mucho más dadivosa que hay en esta tierra e irme para el infierno. Sí. Usted puede ser el hombre más dadivoso, el hombre más bueno, más entregado, más colaborador, pero no vive una vida de arrepentimiento. Yo conozco a una persona que casualmente usted lo encuentra y conversa con él y usted dice: wow, qué evangélico este hermano, qué tremendo este varón de Dios. Y cuando usted va a ver cómo vive, usted dice: wow, ¿y esto? ¿Qué pasó? Habla bien bonito. Así les pasa mucho, hablan bien bonito de la palabra de Dios, pero en acción, en su vida privada, totalmente distinto. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que si usted y yo como pueblo de Dios realmente no vivimos una vida de humillación delante de la presencia de Dios, no tenemos nada. Si usted como padre, como madre, no le inculca a sus hijos a vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios, sus hijos de igual manera van a perecer. Y usted y yo no queremos que eso pase. Usted y yo debemos entender que el Espíritu del Señor está disponible para usarnos a cada uno de nosotros. La promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todo. El Señor dijo: yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne en los postreros días. Significa que hoy en este tiempo el Señor quiere bautizar todavía con su Espíritu Santo. Pero la iglesia quiere ser bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces decimos sí, pero la mente está diciendo: pero me gusta aquello y no estoy dispuesto a abandonarlo, no estoy dispuesto a dejarlo. Muchas veces digo: sí, yo quiero que el Señor me use, pero cuando llego a la casa me recuerdo que hay algo escondido que nadie sabe y que todavía lo sigo usando. ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy? ¿Qué le pasa? ¿Será que tiene que Dios permitir que se levante una persecución en contra del pueblo de Dios para que reaccionemos y nos demos cuenta que necesitamos volvernos a Dios de todo nuestro corazón, hermano? Porque si no nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, vamos a perecer igual que un inconverso. Igual que aquellos que muchas veces decimos que son paganos, mundanos y que esto y que lo otro, y muchas veces los catalogamos hasta con un tono subido, con una voz con tono subido y todo eso. Y muchas veces si nosotros que conocemos, que hemos escuchado, que hemos visto con nuestros ojos, a veces no queremos cambiar. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: perdóname, no lo vuelvo a hacer? Y lloramos y lamentamos y pasan los días y lo volvimos a hacer. ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy? Queremos que Dios nos use en grande manera, pero no estamos dispuestos a abandonar el pecado. Si usted ha escuchado lo que dice la palabra de Dios y todavía quiere seguir haciendo lo que usted quiere hacer, entonces usted no se ha arrepentido. Usted es un oyente nada más. Ni hijo de Dios debería de ser, porque un hijo de Dios está dispuesto a obedecer la voz de Dios.
Un hijo de Dios está dispuesto a obedecer lo que su papá dice que haga. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el verso 19, dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertidos. Significa que si yo escucho la palabra de Dios, yo no sabía que tomar era malo. No sabía. En mi concepto, en mi pensamiento es algo normal, porque todo el mundo lo hace, porque es común allá afuera. Yo no estoy bien, pero cuando yo escucho la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que no debo tomar, yo tengo que decir: gracias, Señor, por tu palabra. Y tengo que comenzar a cortar vínculos con todo aquello que representa la bebida, el alcohol, cualquier tipo de vino, las cosas que sean, ambientes como fiestas o parties, como les llaman, discotecas, que a veces se hacen fiestas en casas, invitan así y hacen todo tipo de cosas. Tengo que empezar a cortar todo eso. Pero yo escucho la palabra y continúo por allá de vez en cuando. Decimos en mi tierra, se echa mita pirulazo. De vez en cuando, en mi tierra así se dice. Y al siguiente día de culto vengo y acá y tranquilo como si nada, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gózate. Y cuando llega a la casa, hey fulano, vente, vamos acá, mira, echémonos unas cuantas. Y ya, avíseme si aparece el pastor o la hermana, el hermano. Vamos a ver a las quebraditas. Otra vez. Y ya, a la casa: Señor, perdóname, perdóname. O viene a la casa de Dios: perdóname, Señor. Y otra vez a lo mismo. Y así está, en un círculo vicioso. ¿Hay un arrepentimiento allí? Hablando con verdad, así, con completa sinceridad, ¿hay arrepentimiento? El hombre que le falla a la esposa o viceversa y le pide perdón y le dice: no lo vuelvo a hacer, y pasado un par de meses otra vez por allá lo vi que anda otra vez frecuentando casualmente la misma o el mismo con el que le falló, o frecuentando a otras personas. ¿Usted cree que se arrepintió? No. ¿Qué le pasa con las hermanitas cuando leemos en la palabra de Dios? No maquillajes, no aretes, no cadenas, no oro, plata, fantasía y todo lo que pueda llamar. No ropa ajustada, enseñando más de lo que no debe enseñar. Que si está casada, eso es solo para su esposo, y si está casado, solo para su esposa. Y ya lo he escuchado, pero lo sigue haciendo. ¿Se ha arrepentido? Ya bajaron los amén, ¿verdad? No, bailar la quebradita todo el tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Qué me dice de los hombres? De los hombres que ya escucharon que la palabra de Dios dice que debe tratar bien a su esposa. Que debe tratar bien a su esposa. Que debe cuidarse. Cuidar y ser ejemplo bueno para los hijos. Pero viene y dice: Dios sabe que soy imperfecto. Dios entiende. Sabe que los hombres en este tiempo, a mí me están preocupando mucho los hombres. No los de esta iglesia, son los de otro lado. Me están preocupando muchísimo porque no están haciendo lo que toca hacer en el hogar, según la palabra de Dios. Por eso es que vemos que hay muchas mujeres que han comenzado a tomar la posición del hombre. Porque muchos de los hombres en este tiempo, que son parte de la iglesia de Dios de estos tiempos, no están haciendo lo que les corresponde hacer como hombres, según lo que el Señor establece en su bendita palabra. Entonces hay hermanas que tienen que comenzar a fungir, a tomar esa posición, y ahora hay un solo problema. Ahora, volviendo al punto, amados hermanos, que cuando alguien se arrepiente de corazón, entonces va a haber
cambio. Ese arrepentimiento va a venir acompañado de cambios, y esos cambios se van a ver en un corto tiempo, porque tenemos el mal concepto que los cambios se van a ver a los 10 o 20 años. Perdóneme, eso no lo dice la palabra de Dios. Los cambios se van a ver en el momento, y en los próximos días, las próximas semanas, en los próximos años se tiene que ver sí o sí ese cambio en la vida del creyente. Si no ha habido cambio, pasó 1 año, 2 años, 5 años y sigue exactamente igual, realmente no se ha arrepentido. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Estamos bajo el tema ¿qué le falta a la iglesia de hoy? Fíjese, si la iglesia primitiva hubiera tenido muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día, yo creo que el impacto del evangelio hubiera sido mucho más grande y poderoso en la iglesia primitiva de lo que nosotros conocemos hoy en día. Es decir, nosotros tenemos todos los recursos habidos y por haber para que Dios se glorifique y más almas sean impactadas por el poder de la palabra del Señor. Pero tristemente la iglesia de hoy en día se ha ocupado más de lo superficial, de lo perecedero, de lo que está por encima, y se ha olvidado de lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que debería de quitarnos el sueño, causarnos preocupación, causarnos tristeza? Es cuando no nos hemos presentado a humillarnos delante de Dios. Cuando sé que he faltado, he cometido un pecado, una falta, o he hecho o tomado decisiones incorrectas, y sé que esto no es agradable delante de Dios, es allí donde eso debería causar un gran dolor, una tristeza dentro de mí, como el hecho de no haber acudido a los pies del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9 dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Es decir, hermano, si nosotros no nos arrepentimos de corazón, y voy a hacer una vez más la aclaración, muchas veces tenemos el concepto que arrepentirnos de corazón es llorar, confesar la falta en el momento y después continuar haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Perdóneme, eso no es arrepentimiento. Eso es solamente el resultado de una emoción, de un compungimiento, pero no está dispuesto a humillarse de verdad delante de la presencia de Dios. ¿Se recuerda usted cuando David le falló a Dios? Cuando David cometió esa falta, cometió muchas, pero una de las más conocidas es cuando se metió con una mujer que estaba casada. ¿Se recuerda cuál fue la actitud de David? Usted puede leer todo el Salmo 51 y darse cuenta la actitud, el cambio que hubo en la vida de este hombre llamado David. Tanto así que él nunca más volvió a tomar una mujer que fuera ajena. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama humillarse delante de la presencia de Dios. Pero si usted y yo no nos humillamos delante de la presencia de Dios, podemos anhelar tantas y tantas cosas en esta tierra y no va a pasar nada. Porque a veces podemos malinterpretar el que estamos llevando una vida cómoda. Es decir, tenemos lo necesario, hay trabajo, hay comodidad, hay carritos, tengo para solventarme, para moverme y todo eso. Y creemos que todo eso es parte de la bendición de Dios. Y en efecto, Dios bendice en estas áreas. Pero no se nos debe olvidar y entender y estar claros en esta hora que si yo no vivo una vida de arrepentimiento y todas estas cosas están fluyendo en mi vida, significa que no es Dios
Dios el que me está dando esas cosas, sino que posiblemente el enemigo es el que está procurando proveerme de todo esto para que yo viva una vida engañada, porque al final, cuando suene esa final trompeta, o yo me quedo, no me voy con el Señor, sino que me voy a quedar en esta tierra. Piensen lo que le estoy diciendo. Si yo tengo cómodamente una vida y nada aparentemente me hace falta, pero yo sé, estoy consciente que no estoy viviendo una vida de arrepentimiento, que no me he humillado como el Señor dice en su bendita palabra, que no ha habido una conversión, que no ha habido un cambio en mi vida, y todo esto sigue fluyendo. Cuidado, porque a lo mejor no es Dios quien le está proveyendo todo eso. Es el otro, el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprende. Porque Él tiene poder para proveer también. Él tiene poder para poner gentes en los gobiernos. Él tiene poder para hacer milagros. Él tiene poder para hacer muchísimas cosas. Y muchos posiblemente están diciendo, es Dios el que me está bendiciendo. No voy a la iglesia, me ausento una semana, 2 semanas, y mire, todo sigue fluyendo normal. Dios me está bendiciendo. Perdóneme, Dios no bendice a aquel que no se ha arrepentido. Señor. Gloria a Dios. Los tengo bien pensativos, Amén. ¿verdad? Bendito a Jesús. Dios no bendice al que no se aparece por la casa de Dios. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe si usted ya se quiere ir de este culto. Está diciendo, ¿a qué hora va a acabar este pastor? ¿O le estoy cayendo más gordo de lo que ya le caigo? Dios lo sabe. ¿Por qué tiene que hablar de esto? Dios lo sabe. ¿Qué está pensando usted? Ahora, Dios sabe si usted solo viene a pasear al culto. Si solo viene de visita y luego para seguir otra vez con su vida cotidiana normal. Santo Jesús. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque si yo está fluyendo todas estas cosas y yo no oro en mi casa, no leo la palabra, no vengo a los ayunos los domingos, no busco de Dios y todo sigue fluyendo, hasta hay más abundancia. Cuidado, porque Dios no está allí, créanme, y se lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Dios no está allí, porque no hay un corazón arrepentido. ¿Qué es lo que acabamos de leer en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14? El Señor dice, si mi pueblo se humillara. ¿Qué más dice? Póngame 2 de Crónicas 7:14, hermano, por favor. Note, ¿o será que Dios se contradice, hermanos? ¿Será que Dios dice, escucha la palabra y sigue viviendo como tú quieras y yo te voy a seguir bendiciendo? No está diciendo eso. Si se humillare mi pueblo, primer requisito, humillarnos. Y humillarnos es pedirle perdón, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más? Y buscar en mi rostro. Y orar y buscar en mi rostro. ¿Qué más? Y se convirtiere. ¿Qué significa convertirse? Significa que si yo he estado llevando una vida desordenada, tengo que abandonar eso. Si yo como padre me doy cuenta que mis hijos chiquititos tan bonitos y que mire, que no sé qué, que están viviendo desordenados, tengo que cortar vínculos con todas esas cosas. Es que mire, es un niño, es una niña, y que mire qué bonita le queda la ropa, y que esto y que lo otro. Bueno. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, entonces yo los perdonaré. Ahora, es importante, y por eso estoy mencionando, y por alguna razón el Señor ni siquiera está en mis apuntes esto, lo que le estaba mencionando. Es importante que entendamos que si está fluyendo todas estas cosas y nosotros sabemos que estamos mal delante de Dios, nosotros sabemos que estamos llevándole la contraria a Dios, nosotros sabemos que no nos estamos arrepintiendo, que solo estamos viniendo de paseo a la casa de Dios, porque cuando regresamos a casa seguimos en lo mismo.
entonces lo que usted llama bendición no es bendición de parte de Dios. Aleluya. Es el enemigo el que lo está bendiciendo según su concepto. Es el enemigo el que está haciendo eso. Y usted encantado, y usted dice, pues ya no voy a la iglesia, porque me he dado cuenta que sin ir a la iglesia, Dios me bendice más. A manera de testimonio corto, le voy a comentar esto. Una muchacha, hermana Lourdes, si me está viendo, esa hermana Lourdes bien entregada a la obra de Dios. Dios la usó de una manera especial. Bueno, se fue de la iglesia la hermana Lourdes. Y cuando se fue de la iglesia, de repente empezó a fluir todo. Comodidad, dinero, que esto acá. Nada le hacía falta. Y cuando estaba en la iglesia tenía muchas carencias. Y cuando la visitamos, hermana, vuelva. No, si ahora estoy mejor. Ahora que no estoy en la iglesia, ahora que no sirvo a Dios, me ha ido mucho que mejor. Mire, Dios me bendice más ahora. Bendito Jesús, aleluya. Y le dije yo, no es Dios, no es Jesús, no es nuestro Padre Celestial el que la está bendiciendo. Es el príncipe de este mundo. Es el enemigo el que la está allí, le está dando, entre comillas, bendición tras bendición para que usted se aparte de la verdad. Para que usted viva una vida de engaño, para que usted viva en la mentira y al final se pierda. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que muchas veces así le pasa a la hermana. Le digo, la encuentro ya bien empantalonada, bien amarradita ahí, que se le marca todo. Y entonces, ya, hermana, usted sabe que eso no es agradable a Dios. Es mi cuerpo. Pero no, usted decía que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Era, me dijo. Con su pelito bien mochadito ya, y arregladito, y rayitos, y que esto, y que lo otro, y aquí y allá. Y entonces, mire, qué bien me veo ahora. Ahora los hombres me prestan atención, dice. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que muchas veces lo que la gente llama bendición no viene de Dios. Está viniendo del otro. Porque el otro quiere tenerlo entretenido para que siga viviendo una vida que no hay arrepentimiento, no hay oración, no hay ayuno, no hay entrega. Hermano, el ayuno es poderoso delante de Dios, hermano. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que todos los que estamos aquí sabemos que hay poder en el ayuno, pero casi nadie viene a los ayunos. Todos sabemos que el ayuno es poderoso. Lo he enseñado y recontrapredicado, y todos sabemos que el ayuno es poderoso, pero al final no nos queremos involucrar en el ayuno. ¿Sabe qué es eso? Falta de arrepentimiento. Falta de humillación. Póngase en pie en esta hora. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le pasa a la iglesia de hoy? ¿O qué le falta? Pues déjeme decirle, hermanos, a manera personal, yo prefiero tener carencia en todo, pero vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios. Vivir humillado delante de Dios. Porque vivir humillado delante de Dios, eso me va a llevar a obedecer a Dios. Eso me va a llevar a serle fiel a Dios en todo. No en algunas cosas, en todo. El vivir una vida de humillación delante de Dios, eso me va a llevar a realmente creerle a Dios. ¿Sabe, amado hermano, que cuando un cristiano o una hermana no le cree a Dios, no se viste para Dios, se sigue vistiendo como el mundo se viste? ¿Sabe? ¿Por qué? Porque no le ha creído a Dios. Cuando una hermana le cree a Dios, adiós pinturitas, adiós aretes, adiós cadenitas, adiós ropita ajustada, adiós esto, adiós lo otro, adiós a todo eso, porque le cree a Dios, adiós chorcitos y ropa donde hay que enseñar. Porque le cree a Dios, pero como no le ha creído a Dios, entonces hace su propia manera, donde según su mente es como debe servir a Dios. Aleluya. Y por eso se han inventado tanta doctrina falsa, donde le dice a la gente, Dios no se fija en lo de afuera.
Entonces, ¿por qué Dios estableció la manera como el sumo sacerdote y todos los que servían en el tabernáculo tenían que vestirse? Si a Dios no le importa lo de afuera. ¿Por qué Dios es así entonces? Porque cuando Eva y Adán se dieron cuenta, el pecado entró a su vida y se dieron cuenta que estaban desnudos, porque ellos intentaron cubrirse. Y luego Dios les fabricó túnicas, y la túnica comienza desde el cuellito hasta las pantorrillas. ¿Por qué Dios hace eso entonces? ¿Será que Dios se contradice en su palabra? No. Dios no quiere que andemos desnudos, exponiendo nuestra desnudez, porque hay tanto depredador violando niñas, niños, porque las niñas desde temprana edad enseñando sus piernitas, enseñando las nalguitas, enseñando los pechitos, apenas le empiezan a salir y enseñando todo ya. Porque hay tanto violador, tanto enfermo. Porque hay tanto hombre afuera codiciando y deseando, vistiendo y desvistiendo a las mujeres allá afuera, porque las mismas mujeres andan provocando, haciendo cosas. Porque hay tanta violación, tanta mujer que se la roban, la violan y después la matan. Adolescentes. Hermano, ¿por qué todo esto? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que tenemos que arrancar estas páginas de la palabra de Dios, hermanos? Para estar cómodos nosotros, para que el pastor no me diga nada, o para que yo como pastor, pobrecito, los hermanos se van a ir. Ya no van a venir a la casa de Dios. Si usted se quiere ir, es su decisión. Pero yo voy a seguir hablando la palabra de verdad. Yo le voy a seguir predicando la palabra que está escrita tal y como está escrita. Le duela a quien le duela, se incomode quien se incomode. Le voy a seguir exponiendo la palabra de Dios. Porque Dios me ha puesto aquí para predicar su bendita palabra. No para agradarlo a usted, sino para agradarlo a Él. Y por eso esta palabra primero la aplico a mi vida y luego la comparto con usted, para que podamos entender que usted y yo necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Vivir una vida de humillación delante de Dios significa que vivo sometido a Dios. Sometido voluntariamente delante de Dios. Por lo tanto, soy obediente, soy fiel y le creo a Dios. Si Dios me dijera en su palabra que tengo que tirarme de un precipicio, yo lo haría porque le creo a Dios. Pero no me lo ha dicho así. Pero me ha expuesto y me ha dejado cosas establecidas que son para mi bienestar, para mi casa, para mis hijos y para toda mi familia, para que te vaya bien en el tiempo que estés en esta tierra. Porque yo quiero irme con el Señor. Allá otras congregaciones, allá quieren andar encuerados con los grandes aretes que le cuelgan hasta acá, enseñando el frente o el trasero, como quieran. Allá de ellos, porque ellos van a rendirle cuenta a Dios. Pero en esta congregación vamos a seguir predicando y pregonando la palabra de verdad. Y la Biblia dice que para que usted y yo vivamos recibiendo el favor, la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que vivir humillados delante de la presencia de Dios. Si usted no vive humillado delante de la presencia de Dios, entonces usted no va a poder entrar al reino celestial. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, ¿quieres que tus pecados sean perdonados? Hay que arrepentirse. Hay que nacer de agua y del Espíritu, invocando el nombre santo del Señor Jesús, para que haya perdón de los pecados. Hechos 3:19 lo acabamos de leer, que dice, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Vamos a orar en esta hora. Voy a abrir este altar para que vengamos a hablar con nuestro Padre Celestial, y la pregunta sigue en pie. ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Por qué casi ya no fluye el Espíritu Santo de Dios? Y es que, hermano, ¿cómo va a fluir el Espíritu Santo de Dios en medio de congregaciones mundanas?
en medio de congregaciones sensuales, en donde lo que más se promueve es la sensualidad, donde lo que más se promueve es el pecado. En vez de censurarlo, se aplaude el pecado. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios va a fluir en un hermano, en una hermana que dice que ama a Dios, pero no le cree cuando el Señor le dice que tiene que abandonar esa manera de cómo se está vistiendo? Dice que ama a Dios, pero por el otro lado no le cree, porque no recibe la palabra. Porque cuando se le dice la palabra, dice, no, eso es invento suyo. Eso es invento del hombre. Entonces hacemos mentiroso a Dios. ¿Cómo puede ser posible que digamos que amamos a Dios y cuando el Señor te dice, quítate esos aretes, porque eso no es de agrado a Dios? Entonces decimos, no, eso no es de Dios. ¿Cómo que no es de Dios? Si la Biblia lo dice. Esas actitudes, esa manera, arrogancia, altivez. Amamos a Dios, pero no le creemos, porque no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a cambiar. Y si usted no está dispuesto a cambiar, hermano, hermana, significa que no hay perdón para usted. Usted puede creer que Dios lo ha perdonado, pero Dios no lo ha perdonado. Porque el Señor claramente está diciendo, si tú te arrepientes, si tú te conviertes, entonces va a haber perdón de pecados. Pero si tú te arrepientes y continúas viviendo como tú quieres, no hay perdón. No hay perdón. Y ahí vas a estar. Ahí vas a estar creyendo que estás bien delante de Dios, cuando realmente lo que ha pasado es que te estás engañando. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón. Dios conoce la actitud de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que está pasando con tu vida. Dios conoce todo lo que está pasando con cada una de nuestras vidas.